Dixo On Chain presenta Aquí se aprende liderazgo, con Gustavo Rojas Ayala. Te da ideas y herramientas para liderar mejor en contextos de presión, cambio e incertidumbre. Te habla con honestidad sobre dilemas, decisiones difíciles, conflictos y crisis que enfrentan líderes reales. Fortalece tu capacidad de liderar con más claridad y conciencia en tu propio contexto. Cada episodio, una conversación honesta con pies firmes. Aquí se aprende liderazgo. Ahora mismo estás escuchando esto desde algún lugar del mundo donde las cosas funcionan más o menos bien. O al menos, eso es lo que espero. Pero habemos otros que no estamos en esa posición. Hace más de 6 años, vine con mi familia a vivir a Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Un lugar que está viviendo una época dura, que me ha hecho replantear muchas de las cosas que pienso sobre el liderazgo. Mucho de lo que viene en este capítulo del podcast de Aquí se aprende liderazgo surge de vivencias que cruzan lo profesional con lo personal. Son cosas que ocurren en el lugar donde duermo, donde desarrollo a mi familia, en donde trabajan varios de mis clientes. En julio del 2024, en Culiacán comenzó una guerra que ninguno de nosotros quería y estaba preparado para vivir. Déjame respirar un segundo y te lo cuento. Ese día recibí un mensaje de un amigo que dirige uno de los diarios más importantes de la ciudad. Decía algo así: esta es la noticia que nunca pensé dar. Horas después nos enteraríamos todos. Uno de los principales referentes del crimen organizado había sido entregado maniatado en una avioneta a autoridades policiales en Estados Unidos. Ese mismo día en la noche, también nos enteramos de la muerte producto de las balas de un prominente político local. Las cosas no pintaban bien. El escenario inminente era un quiebre entre las facciones del cártel de Sinaloa. Una guerra narca. Sé que este no es un podcast dedicado a este tema, así que no voy a entrar en mayores detalles sobre cómo sucedieron estos eventos. Lo que sí te contaré es algo que muy poca gente sabe. En septiembre de ese año, visité Chile junto a mi familia durante un mes. Cuando el viaje terminó, tuvimos que enfrentar el regreso a un Sinaloa convulsionado. Ese ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida personal. Vivo en Culiacán porque mi esposa es de allí. Ella refleja todas las virtudes de la gente en Sinaloa. Inteligentes, trabajadores, de carácter determinado, nobles de corazón, con un gran sentido del humor y un amor infinito por su deliciosa cocina. Volver no fue fácil. Quedarnos no ha sido fácil. Y en esto, si te soy bien franco, no hay modelo de liderazgo que me haya ayudado por completo. Sin entrar a revelar detalles sensibles de mi vida personal, solo te puedo decir que vivir con el telón de fondo de la violencia no es fácil. Y que, aunque para muchos sea difícil de entender por qué la gente no se va de un lugar así, la realidad es que cuando ya has formado un hogar, abandonarlo para aventurarte a lo incierto es muy complejo. La paradoja es que, aún quedándonos en Culiacán, la incertidumbre sigue allí. Porque lo que conocimos y vivimos durante años ya no existe. Y lo que va a salir de esta situación es un misterio. Esta incertidumbre obliga a quienes creemos que en la vida hay que sembrar, proponer y construir a desarrollar una nueva forma de ver
y hacer las cosas. Esto es una crisis que nos golpea de manera colectiva, que afecta a mis amigos y, por supuesto, a mis clientes. Déjame hablarte de Gabriel. Gabriel lidera el área comercial en un negocio importante que trabaja con las principales empresas de la región. Un día, en una de nuestras sesiones, me dijo: Gus, todo lo que sé sobre hacer negocios aquí, toda la inteligencia que acumulé durante años, toda la lógica de cómo funcionaba el mercado, ya no existe. Siento que estoy conduciendo en la oscuridad. Hacer proyecciones comerciales en este tipo de circunstancias es muy difícil. Liderar al equipo que está encargado de producir los resultados, también. El éxito del pasado, la capacidad de crecimiento demostrada hasta el momento, nada de eso por sí solo garantiza salir adelante de un momento así. Una crisis como esta obliga a quienes cargan con el privilegio y la responsabilidad de liderar a construir interpretaciones que den un nuevo sentido a los problemas que se vive y a tener la capacidad de experimentar con distintas respuestas y ver a qué resultados se llega. Tal como hemos hecho en otros episodios, probablemente ya sabes que nos acercamos a la parte en la que usaremos el modelo de liderazgo con pies firmes. Si no has escuchado capítulos anteriores, te cuento que ese es el nombre del modelo con el que funcionan los programas en Aquí se aprende liderazgo. Y con Gabriel empezaremos por la P, de personas. P, de personas. En un momento como este, algo tan básico como salir de tu casa todas las mañanas y llegar a la oficina a tiempo puede ya no ser una certeza. A través de grupos en WhatsApp, quienes vivimos esta realidad cotidiana, nos vamos enterando de las cosas que pasan, qué sectores de la ciudad evitar y en qué momentos sencillamente procurar no salir. Entonces, en más de alguna ocasión, alguien no pudo llegar a la oficina. En más de alguna ocasión, con Gabriel tuvimos que ajustar horario, producto de las interrupciones en la vida diaria que genera una guerra entre grupos criminales. Al igual que se vivió en la pandemia, en estos tiempos, la seguridad y el bienestar del equipo requiere grados de flexibilidad que no se cuestionan. Nada de eso estaba en el plan anual de la empresa a inicios del 2024, pero se terminó volviendo una de las máximas más importantes: seguridad primero, negocio después. Y de influencia. Como suele suceder en buenos equipos en momentos de adversidad, estar viviendo todo esto generó una sensación de mayor unión y cohesión en el equipo. Sin embargo, al nivel del C-level en la empresa, las cosas se pusieron algo más tensas. Nadie puede darte un manual para enfrentar algo así. Como te dije antes, quien carga con el privilegio y la responsabilidad de dirigir un negocio debe tener la capacidad de crear claridad allí donde no la hay. Pero en una situación de tensión, con una facturación que no llega a las metas, se dificulta mucho tener el nivel de tranquilidad y cabeza fría que suelen requerir las buenas respuestas. Otra tentación fue cuidar mucho no caer en la impulsividad. Algunos directores querían ser más agresivos, otros querían reducir el staff y simplificar las operaciones. Varios de ellos estaban con miedo. Como líder de todas las unidades de negocio, Gabriel tuvo que construir un nuevo mapeo de intereses y ajustar la estrategia de toda la empresa a la forma en la que cada líder podía lidiar con la situación. Fueron horas y horas de negociación, y logró hacerlo sin castigar las metas. Parte importante de atreverse a no tocar las metas en un escenario así viene de sentir confianza en las capacidades, herramientas y en los procesos de la empresa. Llegamos a la E de estructuras. Así como en el inicio de esta temporada recordábamos las palabras del primer ministro canadiense, desechando la nostalgia como estrategia, en momentos de crisis, esconder la cabeza en un hoyo tampoco es una opción. Porque así como las vidas personales no se detienen,
La voluntad de seguir generando oportunidades, empleo y crecimiento tampoco. El desafío más importante para estructurar bien esta nueva etapa fue analizar cuáles eran los procesos más estratégicos de modificar. Como seguramente intuyes, el primer paso fue mirar a la estrategia de venta completa. Debido a que los principales eventos de violencia se concentraban en Culiacán, la capital del estado, la primera oportunidad que parecía abrirse era buscar clientes afuera de la ciudad. Entender qué zonas del estado no estaban siendo golpeadas con tanta intensidad. Esto implicó considerar una estrategia híbrida para salir más afuera de la ciudad e incluir sesiones virtuales dentro del proceso de prospección. Y también comenzar a usar herramientas de forma mucho más estratégica. Por ejemplo, hasta ese momento, el CRM para el equipo era simplemente un adorno, pero con toda esta situación, muchas veces la persona que llevaba una cuenta podía no llegar a una cita, y su reemplazo necesitaba tener una forma concreta y fácil de conocer todo el proceso del cliente sin depender de llamadas, WhatsApps y bomberazos de ese tipo. Y por último, S de sentido. Cuando afuera todo se está desmoronando, necesitas una narrativa interna muy, muy fuerte. Y no cualquier historia te va a servir. De nada sirve caer en el pensamiento mágico de que solo pensando positivo se va a salir adelante. Un todo va a estar bien vacío puede hacer más mal que bien. En este caso, decidimos construir una narrativa que mirara a la realidad de frente. Cito textualmente: si allá afuera el mundo está caótico, en nuestro equipo, en nuestra organización, vamos a elegir construir una nueva versión de nosotros mismos. Vamos a desafiarnos, a lograr cosas ambiciosas a pesar de la dificultad. Y lo vamos a hacer cuidándonos, siendo resilientes y trabajando de la mano. Estas son palabras de Gabriel y de su equipo. Todo esto que te cuento ya pasó hace un buen tiempo, pero al momento de grabar este episodio, la guerra, el miedo, la incertidumbre siguen allí. Y el equipo de Gabriel sigue trabajando con fuerza para alcanzar metas que ahora se ven un poco más cerca. ¿Cuándo fue la última vez que tú, como líder, permitiste que tu equipo viera que tenías miedo? ¿Que no tenías todas las respuestas? Según la investigación de la psicóloga Brené Brown, la mayoría de la gente no sigue a líderes perfectos. Sigue a líderes reales, que se atreven a ser humanos. Cuando Gabriel admitió cómo se sentía, cuando supo encontrar tiempo para contener y no solo para exigir, los vínculos con su equipo se reforzaron, a pesar de la crisis. Yo no creo que lo que estamos aprendiendo, quienes vivimos y lideramos diariamente en medio de una guerra narca, necesariamente sea la respuesta para todas las crisis. Porque aunque existen buenas prácticas y herramientas, ninguna crisis viene con un manual. Cada una es diferente y requiere una interpretación y un juicio profesional específico. Pero sí puedo compartirte una cosa que veo con claridad. Aun cuando todo parezca estar en llamas, sigues teniendo la posibilidad de mantener la calma, de construir sentido y de marcar un camino hacia adelante. La gente que dice que en crisis solo importa sobrevivir está equivocada. Sí, que el negocio logre sobrevivir es importante, pero la forma en la que lo haces define quién serás después. Quizás a ti no te toca estar viviendo una guerra del narco, pero como hablábamos hace algunos episodios, el mundo pasa por momentos de quiebre. Si te toca vivir algo que te obliga a construir un nuevo mapa, usa el modelo de liderazgo con pies firmes. Parte por las personas, ejerce tu influencia, crea nuevas estructuras y termina con el sentido. Esa es la forma de liderar
cuando todo esté en llamas. Soy Gus y te agradezco haber escuchado hasta el final. Te espero en el siguiente episodio del podcast De Aquí se aprende el liderazgo.